Buenos días a todos. Hoy, 10 de junio de 2026, he vuelto a mis 70 años a ser invitado a dar un nuevo salto en el tiempo, por segunda vez, para regresar al pasado del futuro en este presente de 2016 y contarles qué pasó en esta década de 2016 a 2026. Mi anterior salto fue el 25 de noviembre de 2005 en el 25 Congreso Nacional de Senfic de Santiago, con el lema 2021 Odisea en la consulta, justo cuando estaba a punto de jubilarme a mis 65 años. Sin embargo, hoy a mis 70 sigo trabajando. Creí interesante contarles, algunos lo recordarán, la gran crisis económica que acaecería, es decir, que acaeció unos años después, durante más de 10 años, con las consecuencias secundarias del empobrecimiento, el paro, los recortes en gasto público para salvar a los bancos y a los acreedores. Sí, estaba a punto de jubilarme a los 65, pero al volver al 2021, el futuro había cambiado. Hoy, 10 de junio de 2026, efectivamente sigo trabajando. Es la consecuencia de intervenir en el pasado. Hoy la tecnología de los saltos en el tiempo nos permiten observar que no elegir los posibles futuros en este multiverso en el que existimos. Ciertamente sopesé mucho volver a regresar del futuro, vistas las consecuencias anteriores, pero la situación actual precisa de otra oportunidad. No puedo adivinar cuál será su futuro y el mío, pero sí puedo mostrarles algunos de los futuros que sí pasaron en esta década y que ustedes vivieron, es decir, vivirán. Sutiles elecciones personales y colectivas nos situaron en nuestra realidad de 2026 o nos situarán en nuestra diferente realidad de 2026. Yo ahora vengo del futuro concreto, o de un futuro concreto, pero sé que cuando concluya mi visita de hoy y vuelva a mi tiempo, muy posiblemente mi realidad no sea la que dejé esta mañana, pues sus elecciones futuras modificarán mi pasado. Hubo un futuro que se basó en la no modificación del inercial e inflacionario modelo de irresponsabilidad que se había acrisolado en el sistema a lo largo de los años, por el que nada pasaba al político por hacer hospitales de más, al gerente por gestionar por cómoda posición, por permitir duplicar servicios o tecnologías, por seguir gestionando por el cuanto peor mejor del coste por proceso y estancia media, o nada al especialista por crear listas de espera por interés para obtener recursos, peonadas o bases de datos para sus lucrativos ensayos clínicos, ni nada al primarista por prescribir sin cuento, por dedicar mucho más de lo indicado, ni nada al paciente por abusar de las urgencias hospitalarias por comodidad, por cogerse la baja cuando no debiera, por exigir fármacos como remedio de sus problemas y derivaciones al especialista a la menor, sin querer asumir corresponsabilidad financiera alguna y sin querer salir del todo gratis. Todo eso, y además de los 20.000 millones de multa y recortes del 16, impuestos por Bruselas, la segunda gran recesión del 17, segundo seno de la crisis en W en la que estábamos, el permanente crecimiento del gasto sanitario, la farmacia, las ITES, las derivaciones y sobre todo la farmacia hospitalaria, que en 2017 ya había superado el gasto de farmacia de atención primaria, condujeron a la bancarrota del sistema. El empeño de los partidos políticos en ideologizar la sanidad y el rechazo frontal y profesional de cualquier asunción de responsabilidad financiera, por ese amor a las cadenas y a la aparente seguridad funcionaria, rompió el sistema. 2019 fue un año amargo. La conferencia de Olite, promovida por la casi totalidad de gobiernos autonómicos, por sus insuperables deudas a proveedores, provocó el cambio de modelo, mutualizándolo a la americana, con una sanidad de ricos y otra de pobres, en la que con elevada tensión nos movemos hoy en 2026. Pero también hubo otro futuro. Los sonados casos de especulación farmacéutica con la salud de las personas se convirtieron en la tónica de la segunda década del siglo, lo que no solo provocó problemas sociales, sino que repercutió muy negativamente en la sostenibilidad de los sistemas de salud mundiales. Esto, complicado con la recesión del 17, la crisis migratoria, el cambio climático, provocó las instauraciones de las primeras expropiaciones de patentes farmacéuticas por parte de los estados de Europa. Ello fue capital para el fracaso del TTIP, el oscuro tratado de comercio entre USA y Europa, imponiendo por fin mecanismos de regulación a las transacciones financieras, a la actividad de los paraísos fiscales y a la actividad de las multinacionales en Europa. Al capital ya no le interesaba tanto la inversión financiera,
y como consecuencia de la ley del mecenazgo europea se disparó la inversión en arte, cultura e investigación, por lo que los miles de jóvenes científicos y médicos emigrados pudieron volver, comenzando a cambiar por primera vez el modelo empresarial español. La Big Pharma comprendió a la fuerza su responsabilidad social en el desequilibrio presupuestario de los estados y aceptó las resoluciones de la Conferencia Mundial de Dubái por la que se modificaba la legislación internacional de patentes para que los avances de la ciencia no fueran otra cosa que patrimonio de la humanidad, en las que se permitía y estimulaba el negocio sin especulación. Este nuevo escenario de inversiones disparó la inversión tecnológica al aflorar tanto dinero oculto, creciendo de forma exponencial la robotización y las tecnologías de reparación celular, que dotó a los hospitales de sofisticados elementos tecnológicos que incluso comenzaron a hacerse accesibles para algunos bolsillos acaudalados. El desarrollo de la inteligencia artificial y la robótica trajo como consecuencia la sustitución de ciertas tareas y cometidos. Los primeros estamentos afectados por ello fueron los auxiliares, que casi han desaparecido en nuestros días. Siguió la enfermería y recientemente han comenzado a ser sustituidos médicos. El debate y el conflicto profesional está en nuestros días en plena ebullición. Pero también hubo otro futuro. Algo iba mal. ¿Cómo es posible que tras 8 años de dura crisis siguiéramos haciendo lo mismo? ¿No habíamos aprendido que toda crisis es una oportunidad de cambio? Sin embargo, eso no estaba ocurriendo. El momentáneo alivio financiero, procurado por los recortes que ni siquiera contenían los gastos, retrasaba solamente un poco el peor final del sistema. Todos los gastos a lo largo de la crisis, farmacia, bajas, derivaciones, con farmacia hospitalaria a la cabeza, seguían su senda alcista inalterable e inflacionaria, amenazando con colapsar el sistema. Como nos muestra la evolución mensual del gasto de prescripción ambulatoria, con el espejismo de una reducción del mismo, provocado exclusivamente por la forzada reducción ministerial de los precios de los medicamentos. Que no por el cambio de comportamiento profesional, que se mantuvo impertérrito a la realidad de la crisis, que nos vuelve a situar en el punto de partida después de 8 años sin haber aprendido nada. Aumentó un 2,26% anualmente en lo peor de la crisis, con una aterradora recuperación del gasto del 9,75% en los 12 meses siguientes al copago y una vuelta al crecimiento natural e inflacionario del 2,3%, como si no hubiera pasado nada. En 2016, por fin, y por primera vez se comprendió que no era una crisis de C minúscula, esas en las que se abren oportunidades de mejora del modelo, sino que era una crisis con C mayúscula, esas que suenan a difuntos, a fin de una época, que avisa de la necesidad de cambiar de dimensión, de modelo y de paradigmas. Los profesionales, básicamente desde la atención primaria, convencieron a los políticos de lo estúpido e inútil de las disputas ideológicas. La sanidad, o mejor, el derecho a la sanidad y salud digna, era un derecho social, por encima de ideologías, y la grave amenaza que se cernía sobre su sostenibilidad obligaba a un análisis desapasionado y preciso. La sanidad estaba enferma, y si queríamos salvar al paciente precisábamos del mejor diagnóstico. Por primera vez en décadas, comenzábamos a llamar a las cosas por su nombre. Se aceptó por fin que la clave no radicaba en la gestión de recursos o estructuras, cuya perversión base eran los recortes, sino en la gestión de los comportamientos profesionales y de los condicionantes de los entornos relación-incentivo que los modulaban y que modulaban su desempeño. Se asumió que el directivo y el gerente, que aunque lo detenta no tiene el poder, pues este radica en la indicación prescripción profesional que convierte a cada profesional en el verdadero jefe de compras. Por lo que había que evidenciar las claves de los comportamientos excelentes o ponzoñosos y hablar con ellos, los profesionales. Se aceptó que las mediciones por costos y por mediciones parciales de calidad y carteras de servicio no discriminaban en absoluto el comportamiento profesional, porque la distribución de los profesionales a poblaciones estandarizadas no seguía la relación de la bisectriz, de a más actividad más coste y viceversa, sino más bien al contrario, y por tanto ni se identificaba ni se discriminaba la excelencia del profesional A de la incompetencia del B o el C con medidas e incentivos tan deficientes. Se asumió que a poblaciones estandarizadas, con mediciones completas de actividad y costos, los profesionales se distribuyen
o se distribuían en 4 subpoblaciones, en regla de cuartos, por razón del comportamiento profesional o tipo de praxis. Aquellos capaces de lograr más actividad por menos coste, o más actividad por más coste, menos actividad por menos coste y menos actividad por más coste, que definen 4 subtipos de profesionales que tumbaron de una vez para siempre aquel mantra de los incompetentes de que lo público es bueno porque es público, demostrando diferencias de efectividad de coste una vez estandarizadas las poblaciones de hasta el 800%, entre extremos inexplicables más que por el tipo de praxis y que hacían por primera vez visibles a nuestros invisibles excelentes. Esos que en Román Paladino se comen los marrones de los demás y resuelven una gran parte de los problemas que los espabilados del grupo C o los menos competentes del grupo D atienden por un 350 menor efectividad-coste. Es decir, nuestros invisibles y excelentes profesionales lo hacen por un 350 de mejor efectividad-coste de media que el resto, y demostraran, además, la inseguridad del paciente que, como paracaidista, cae por la fortuna o por el infortunio de los vientos en uno u otro tipo de profesional sin poder elegir, con cierto conocimiento de causa y con la connivencia de un sistema que amparó hasta entonces esos poco constructivos, si no iatrogénicos, tipos de praxis. Todo esto para identificar, para emular a nuestros más destacados e invisibles colegas, tuvimos que evidenciar las paradójicas claves de conocimiento que movían su praxis, comenzando por asumir que las diferencias importantes de efectividad y costo no eran consecuencia de la tipología de los pacientes, sino del tipo de praxis, comprendiendo que el verbo principal que mueve el comportamiento general no podía seguir siendo el de entretener, controlar, atender, sino resolver. Resolver el máximo de las 15.000 necesidades sanitarias existentes en base epidemiológica y poblacional, que es lo que tiene un cupo medio. Medición que nos permitió reconocer que a una misma población, un cupo atendía 2.000 episodios y otro 12.000, en el mismo centro, con los mismos jefes y eso sí, al primero, el de 2.000 episodios año, lo hacía con 50 visitas al día llena de banalidades y reiteraciones. Y además con 1,5 millones de euros de gasto, frente a las 25 visitas del segundo con solo 500.000 de euros de gasto, paradójicamente. Asumimos que si persistíamos más tiempo haciendo lo mismo, llegaríamos al colapso y a la lisis del sistema, mutualizándolo a la americana como salida más lógica y desgraciada. La salida, como en cualquier laberinto, se mostraba por la puerta oculta y opuesta a la apariencia y a la lógica inercial. Asumimos que la iatrogenia de la considerable proporción de lo inadecuado o superfluo de cada una de las partidas de gasto gestionable no solo restaba salud, sino que ponía en grave situación la sostenibilidad del propio Sistema Nacional de Salud. Excesos inerciales, secundarios a una praxis equivocada, secundaria también a una multitud de sufismas, consecuencia del modelo de relación de irresponsabilidad que se había instaurado a lo largo de los años en el Servicio Nacional de Salud. Comprendimos que no era una cuestión de más parches. La crisis con C mayúscula nos avisaba de un problema sistémico con únicamente una solución sistémica, por la profunda relación de todos y cada uno de los factores y agentes implicados. Comprendimos de la influencia negativa sobre los comportamientos profesionales de un mal modelo de financiación en base al histórico, que establecía con rigor un modelo de relación centrífuga. El coste por proceso y el presupuesto por histórico provocaban el cuanto peor mejor en los hospitales, por aquello de que la ineficiencia de unos ya la tapará la eficiencia de otros, evitando así la mejora continua, y provocando el aumento de listas de espera por la primarización y banalización de la atención especializada y continuos incrementos de consumo sin cuento, fracasando todos los pueriles intentos de su control, recetazos, algoritmos informáticos, etc. ¿Para qué la coordinación si a nadie conviene? Atomización y reducción de oferta en la atención primaria y la subespecialización son vasos comunicantes de un mismo modelo. La atención primaria se ha ido descapitalizando, ni urgencias, que ahora se le llama la otra primaria, ni atención a la mujer, ni al niño, ni atención continuada, ni tardes, ni festivos, ni paliativos, ni atención domiciliaria, ni higiene, ni trauma, ni cirugía menor. El rol del médico de familia de referente general, no solo ambulatorio, sino de sus ingresos, ha ido desapareciendo.
La ausencia de referente interno en el hospital lo complica sobremanera. Ni el paciente ni el médico de familia tienen interlocutor alguno del proceso hospitalario. Consecuencia todo ello del modelo de rechazo en el hospital del modelo de internista como generalista. El único con derecho de cama que debiera ser, con el modelo de especialistas consultores hacia él. También reconocimos que la demanda no es ingobernable, sino que es reactiva al comportamiento profesional, que la visita no es ninguna medida de actividad, sino una medida de consumo, por lo que la presión asistencial no tiene nada que ver con las visitas al día, sino con los episodios atendidos al año. Y que además lo que está tumbando al sistema no son los crónicos, sino los sanos o la no enfermedad, en base al sobrediagnóstico o sobretratamiento, responsables de haber convertido al fármaco en la tercera causa de muerte. Y que paradójicamente los cupos cuanto menores, peor calidad, peor efectividad, mayores derivaciones, mayor iatrogenia y mayor consumo general ofrecían respecto a los que tenían cupos más grandes. Cuestión extremadamente marcada en pediatría, lo que permitió su reorientación hacia el hospital como especialidad de segundo nivel. ¿Cómo va a haber libre elección del paciente sin que el dinero siga al paciente? No le interesará al mal hospital y a la mala primaria, ya le va bien con que se le escapen los pacientes a otro servicio. Ni tampoco le interesará al bueno por no poder sufragar esa llegada de nuevos casos. Las unidades de gestión clínica han fracasado porque, salvo las EVAs catalanas, nunca la autogestión financiera ha sido de verdad. Presupuestos, en el mejor de los casos, con billetes Monopoly y en el peor, como un adolescente con una visa oro. Tantas renuncias que el médico de atención primaria ha tenido que hacer a lo largo de esto que hemos llamado reforma, elección de compañeros de equipo, el modo de organización interna, las posibilidades de elección de un software y de la gestión de datos, la propia información o la custodia del secreto. Todo este conjunto de renuncias han hecho que, pese a que en sexto de medicina, tras una reciente encuesta, la especialidad de medicina de familia es una de las más deseadas, en solamente un año y tras el contacto con la realidad, en vista de las cada vez peores condiciones de desempeño, pasa a ser de las más indeseables especialidades, llenándose con los que no pudieron elegir otra. Malos sueldos en la atención primaria. Esa estúpida idea de no promover los mejores sueldos en la atención primaria, que reduciría el interés de los recién licenciados en las especialidades hospitalarias, lo que redundaría en un beneficio global de la reducción del hospitalocentrismo. Demasiada debilidad creciente de los referentes clave de cada nivel, el primarista y el internista. Se sacó a la luz la oculta, taimada y enorme influencia en la generación de la demanda de los proveedores. Se comenzó a prohibir toda la publicidad de fármacos en radio y televisión. Y ante la presión de las expropiaciones de patentes en los nuevos fármacos se acordaron precios razonables. Se analizó también la prescripción farmacéutica de facto, convirtiéndose en un escándalo en 2018. Aquello motivó la revisión del modelo de farmacia para adecuarlo a lo que debiera, separando la venta de fármacos de la parafarmacia, cosmética, etc. Se prohibió definitivamente la pretensión de consulta farmacéutica por conflicto de intereses evidente y se redujo el margen de beneficios al 10% con miles de millones de ahorro. Y se prohibió definitivamente la financiación por parte de la Big Pharma a los grupos de pacientes y sobre todo a los grupos de profesionales responsables de sistemas de clasificación por su influencia en el sobrediagnóstico y sobretratamiento. Un nuevo escándalo de los eHealth Leaks puso al descubierto los injustificables y estratosféricos costes de las soluciones informáticas sanitarias en las 2 últimas décadas. Impuestas a los profesionales, para los profesionales, pero sin los profesionales. Pinchó la burbuja informática. Se acabó por fin el secuestro de información sanitaria. Se permitió, en base a la estandarización e interoperabilidad, el que los centros contrataran las soluciones informáticas más adecuadas, baratas y versátiles. Se disparó el I+D+I. Este escándalo provocó la indignación de los ciudadanos. Se supo de la venta de datos y se prohibió toda venta de datos sanitarios sin autorización expresa, no tácita del paciente, y por fin se estableció el derecho al opt-in y al opt-out, o derechos de petición explícita no tácita de autorización para introducir o no los datos confidenciales sanitarios. Además, el Ministerio impuso definitivamente la CIAP como clasificación para la atención primaria, librándola de la lacra de la CIE 9 o CIE 10 en primaria. Se prohibió de manera general en todo el sistema sanitario
la utilización del DSM-5 y el DSM-6 o clasificación de salud mental por superversión, iatrogenia y sobrediagnóstico. El proyecto ISENFIC de SENFIC tuvo un papel muy activo en la racionalización de la información en base a estandarizar el modelo de datos, crítico para las medidas de efectividad y eficiencia. El establecimiento de cápitas hospitalaria y primaria, junto con el modelo de gestión del dinero sin el paciente, más la publicación de los niveles de efectividad y eficiencia de los centros sanitarios, procuraron, definitivamente, por una parte, la eliminación del síndrome del paracaidista y por otra parte, la libre elección informada y real. Este derecho, más el derecho al opt-in y al opt-out, se completó con la obligación de la cofinanciación directa de las urgencias hospitalarias innecesarias en un modelo de corresponsabilidad de derechos y deberes. No fue grato reconocer esta realidad de nosotros mismos, pero aceptando que asistíamos a una crisis de C mayúscula, de esas que suenan a difunto, asumimos el aviso de la necesidad de cambio de paradigma. No tenía sentido ni futuro seguir haciendo lo mismo. Si comprendíamos que la clave radicaba en el profesional, la solución no podía estar más que en un modelo sanitario en base profesional, con el paciente en el centro, apoderado por dos armas básicas, la libre elección real e informada y la potestad real de gestión de su intimidad, el opt-in y el opt-out. Un modelo sanitario atrayente entre los niveles por necesidad e interés, y como la atención primaria ha de organizarse desde el hospital y el hospital desde la atención primaria, la cápita real sin la trampa del histórico, el dinero sigue al paciente y el coste por habitante se convirtieron en el marco insuperable, dentro del que toda flexibilidad cabía, en forma de autogestión real y primarizando el sistema con financiación a la misma de todo lo que nunca debió salir de ella, sintetizado en el 24/7/52. SENFIC promovió el acuerdo sanitario para la primarización, y así evitar el colapso y asegurar la sostenibilidad para las generaciones venideras. Todos los partidos políticos, de todos los colores, firmaron el Acuerdo de Vitoria de 2018, el nuevo modelo sanitario en base profesional. Se comprendió lo inteligente de pagar mejor a la atención primaria para atraer a los médicos y así contrapesar el hospitalocentrismo destructivo. Si el gasto medio gestionable, es decir, farmacia más ITES más derivaciones, de un cupo medio con una población estandarizada era de 900.000 euros más menos 300.000 en una desviación estándar, para la misma población, eso nos hacía oscilar entre 1,5 millones y 300.000 euros para la misma población, anualmente de gasto. Y por tanto, se generaban despilfarros anuales de 500.000 o ahorros de otro 500.000. ¿No era más lógico pagar mejor a los mejores para atraerlos y fidelizarlos? El Acuerdo de Vitoria propició la autogestión real de los profesionales en sociedades limitadas profesionales o cooperativas profesionales, creándose muchas por la atracción de los sueldos y condiciones del desempeño. Se ahorraron entonces miles de millones para la gestión responsable y en 2021 la especialidad de medicina familiar y comunitaria en el MIR fue la primera elección de los mejores. Como les dije al comenzar, mañana volveré a mi tiempo de 2026. Muy posiblemente mi realidad no sea la que dejé esta mañana, pero sus elecciones futuras modificarán mi pasado. Concluiré con un saludo que se hizo popular por los saltos del tiempo. Elige en el presente con vigor, que así tal vez tengas futuro sin rigor. Hasta la vista y gracias.